Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista de Tangente. Ya saben, antes de presentar al invitado, les invito a que le den al botón de suscribir para que nos sigan en nuestras redes sociales, Tangente GT. No se les olvide y que le den a más el botón de notificaciones para que todo lo que hagamos en Tangente les avisen. Tengo hoy conmigo aquí a Adim Maldonado. ¿Qué tal? Hola. Adim, diputado, jefe de bancada. No. ¿No es jefe de bancada? No. Claro, todo el mundo asume que eres jefe de bancada. No, el jefe de bancada es el Inés. Es el boss Inés. Sí. Ya está un poco desgastado el boss Inés, ¿va? Sí, por eso ya no lo estamos usando tanto. Sí, yo ya vi que como que hubo un tiempo que se utilizó demasiado, creo yo. Sí, es que estaba muy de moda el tema del voz Inés y el tema del gordo del Congreso y todo, ya estaba. Sí. Todavía había un poco de rédito, ahorita ya bajó, pero aquel es el jefe de bancada. ¿Y tú eres su jefe? No, yo no soy nada. nada. No, nada. Va. ¿Es la segunda vez que eres diputado? La segunda. La segunda. Pero pasaron 4 años entre una y otra. Correcto. ¿Tu familia no te dijo, me refiero a tu esposa, hijos tienes? 2 hijas. ¿Y son pequeñitas? De 5 y 2 Sí, años. Entonces no te dicen mayor cosa. No. Pero digamos, tu esposa no te dijo, a la puta, te vas a meter otra vez en eso. Bueno, ella me conoció en la política, o sea, yo me casé con ella en el 2017 y yo era diputado, de hecho era presidente de la Comisión de Finanzas ese año y me casé en noviembre de ese año. Y cabalmente ese año fue el año que nos encerraron en el Congreso y había mucha presión mediática y entre todo eso que pasó, pues me casé a fin de año. Entonces, realmente que si yo le pregunto a mi esposa si le gusta que yo esté en política, la respuesta es que no. Porque realmente es un tema muy desgastante. Y vivió 4 años contigo sin que estuvieses metido en el Congreso. Y vivió, así es. Entonces, ahorita lo que a ella más le afecta es el tema del tiempo. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas pequeñas, 5 y 2 años. Ayer llegué a medianoche por estar viendo el tema de a ver si pasa hoy el tema del MP. Y es un tema, o sea, el cabildeo político, las reuniones y todo eso conlleva un tiempo para poderse operar. No es así de que uno diga de la noche a la mañana pasan las cosas. Eso es mentira. Entonces... Más con un Congreso que está tan fragmentado, ¿verdad? Con un Congreso tan fragmentado que los liderazgos políticos están tan... No hay realmente que uno diga, por aquí está la ruta. Guatemala es un país además de poca disciplina partidaria. Correcto. Muy poca. Cosa que en otros países ni lo entienden. O sea, cuando vienes del parlamentarismo europeo y haces un análisis del Congreso, siempre agarras a tanto de bancadas, pero que la gente que viene de fuera no sabe, es que una bancada puede estar dividida en 4, en 3. Ha habido bancadas de 2 personas divididas en 2, ¿verdad? Bueno, en 3. La de la Nadia, hija de Sí, Sandra. esas son 2 fracciones y son 3 personas. Ahí son 3 personas. Bueno, ahorita ya solo es ella. Pero acuérdate, el mejor ejemplo es el PAN de la vez pasada. Tenía 2 personas y 2 facciones. Correcto. Que era Conde y el Picho. Y el Picho, ¿verdad? El Sí. Picho Sacristán. Entonces, digamos, explicar eso es bien complicado y manejar esa clase de fragmentación debe ser un trabajo muy arduo, ¿no? Por lo mismo, o sea, es complicado. Entonces, por ejemplo, ayer llegué a medianoche. El presidente Bernardo me citó el domingo. Paré llegando a mi casa como a las 10 de la noche. El sábado sí estuve en mi casa y parte del acuerdo político en mi casa es de que trabajo de lunes a viernes, pero sábado y domingo pues le tengo que dedicar tiempo a mi esposa y a mis hijas. Pero eso es parte de lo que ella sí me recrimina y de hecho mis hermanas y mis papás también es un tema que también me pasa la factura por un tema que casi no los veo. Por ejemplo, ahorita vinieron mis papás de viaje y casualmente me los encontré en el restaurante donde estaba desayunando. Si no, no los hubiera visto, ya tenía ya varios días de no verlos. Entonces es parte de la factura que a uno le pasa el tema de estar metido en este rollo. Cosa que no pasa si uno está específicamente en temas privados, que uno ya administra su tiempo y todo. Aquí salen reuniones o sale la coyuntura actual, uno tiene que ir viendo y sacrificando cosas, entonces... ¿Por qué regresaste? A ver, ¿O nunca te habías ido?
No es que nunca, sí, tal vez nunca me fui o era una espinita que quería regresar, pero ya el futuro realmente ya no es aquello que me quite tanto el sueño seguir en el Congreso. Si bien es cierto, he estado construyendo una carrera política, pero realmente el tema del Congreso es un tema muy complicado, más en la coyuntura en la que vivimos, el debilitamiento de los partidos políticos. Tan debilitados están los partidos políticos que ahorita hay una diputada en el Congreso que lo que quiere hacer es hacer partidos políticos departamentales. ¿Con qué objetivo? Para que un departamento puedan colocar diputados al Congreso de la República como que si fueran comités cívicos municipales. No sé si eso realmente es legal o ilegal, pero es un planteamiento que está sobre la mesa, que es parte del tema que en Guatemala cuesta mucho sujetarse a una disciplina partidaria. También cuesta mucho hacer un partido, ¿verdad? Bueno, no tanto, sí, no tanto. O sea, ¿cuántos partidos se están formando y cuántos partidos participaron y tuvieron casi que una nula o el tema del resultado electoral? O sea, eso también es un tema que como que no cuadra. Entonces ahí es donde uno no cuadra dice que un partido necesite 24,000 afiliados y le voten 7,000 personas en una elección, ¿verdad? Algo pasó ahí. Algo pasó ahí o consiguieron las firmas. Porque eso que dicen de lo de Semilla, yo no sé si al final del día ellos lo hicieron o no lo hicieron, pero lo que sí es cierto es que otros partidos sí lo han hecho. Transdoc es la feria del empleo permanente. Si tiene usted una empresa que quiere acceder a la base de datos que tiene Transdoc, se ha dedicado a esto durante mucho tiempo, tiene acceso ilimitado a la misma, es la mejor opción si ustedes no están encontrando el talento humano para su empresa, su organización que necesitan, y Transdoc tiene la forma de mapear, conocer, entender qué es lo que usted necesita para acceder al servicio. Métanse en transdoc.com o escriban a contáctenos@transdoc.com. Tienen todo lo que necesitan si necesitan contratar recurso humano de valor. Transdoc. Bueno, ha sido un negocio muy común el de tener especialistas, además, en hacer partidos. Correcto. O sea, alguien que sabe cómo funciona, que tiene los contactos en el TSE para que le acepten firmas, que incluso tiene como un reservorio, una base de datos de firmas y hace partidos. Y luego los vende. Son fichas que los venden. De hecho, eso es parte de lo que yo quiero proponer en las nuevas reformas a la ley electoral, que es cuando una persona no sepa leer y escribir, que no se acepte una huella en una hoja de afiliación, sino que la afiliación o adhesión al comité en proformación o al partido político sea en la sede del Tribunal Supremo Electoral, para que en todo caso la huella se ponga enfrente del delegado. Pero conseguir que 24,000 personas vayan ahí va a ser aún más difícil. No sería una barrera yo lo único que estoy diciendo es con la gente que no sepa leer y escribir, porque cómo solo los analfabetos. Dices. Exactamente, porque es la gente que pone huella, ¿verdad? El resto de gente tiene que poner su firma. Entonces creo que por ahí, algo por ahí tendría que ir el tema para garantizar que los partidos políticos realmente se formen con gente de carne y hueso, pues, y probablemente todos son de carne y hueso, pero que realmente exprese que la voluntad de la persona adherirse o afiliarse a un partido político. ¿Por qué empezaste en política? ¿Qué es lo que te picó? Bueno, mi papá fue diputado en el 2008-2012. Anteriormente fue concejal en la MUNI de Mixco, síndico en la MUNI de Mixco. Y por azares del destino, en el 2012 conocí a doña Sandra. Y en el 2012 convencimos a Neto Brand, que acababa de participar en el 2011 con el PAN para candidato a alcalde, para que participara nuevamente candidato a alcalde. Pero esta vez, en ese entonces, lo iba a hacer con la UNE. De hecho, él fue secretario municipal del partido 2012, 2013 y 2014, si no estoy mal. En el 2015 nos paramos peleando con doña Sandra, tanto el Neto como yo, y nos paramos saliendo de la UNE y él participando en el FCN y yo yo en el FCN y él en el Movimiento Reformador, y ambos pues ganamos la elección. Entonces el tema ¿Esa vez por qué te peleaste? Porque querían imponerle candidatos a concejal a Neto en Mixco.
O sea, él tenía su estructura legal en el municipio y ya tenía pues acuerdos políticos con diferente gente que iba a llegar, que los iba a llevar dentro de sus puestos de concejales y síndicos. Entonces, cuando iba a haber esa imposición por el tema del partido, como él ya había perdido la legalidad del partido, porque se había vencido y no se había renovado, es el Comité Ejecutivo Nacional el que inscribe a la planilla tanto de alcalde como de concejales y síndicos. Entonces, realmente los candidatos municipales lo que hacen normalmente cuando no tienen una estructura legal vigente, llevan una hojita de Excel y le dicen, mire, alcalde, este es el nombre de mi concejal primero, concejal segundo, concejal tercero. Entonces, realmente es muy fácil venir y que el partido cambie los nombres de las personas que van en el listado. Eso por un lado. Y por el otro es de que en aquel entonces, cuando iba a hacer la Asamblea Nacional, yo iba en la segunda casilla en el listado del Departamento de Guatemala y me querían tirar a la quinta casilla. Entonces, tomando en consideración la estructura que había en ese entonces, pues uno hace sus números y a la falta de palabra que hubo en ese entonces, pues paramos mejor desvinculándonos de la UNE. Mi papá fue diputado por la UNE, entonces era como que había afinidad en el tema del símbolo y del trabajo que se había hecho con anterioridad. Entonces nos paramos desvinculando del partido. Pero ¿cómo paré en el tema? Tenía 22 años y fue la primera Asamblea Nacional después que la UNE dejó el gobierno. Y me dijeron que llevara unas cámaras, que iba a haber una Asamblea Nacional, no me acuerdo si era 2012, tuvo que haber sido 2013, y fuimos a grabar la Asamblea Nacional y me empecé a involucrar, tanto así que me pararon metiendo al Tribunal de Honor del partido y todo, y así fue como que ingresé a la política, pero empecé a hacer trabajo territorial en los municipios. Entonces empecé a trabajar Mixco, San Juan Zacatepeque, San Pedro y San Raimundo, que es como que el área que yo más conozco del departamento de Guatemala. Y ese trabajo conlleva ir a las comunidades, conocer a la gente, hacer jornadas de afiliación. Y cuando me paré saliendo de la UNE, pues había hecho ya un trabajo partidario que no podía dejar tirado. Y se dio la oportunidad en aquel entonces de poder participar con el partido del expresidente Jimmy Morales. Que hay que decirlo, cuando te alías, digamos, o cuando te subes a ese partido, no había muchas perspectivas para ese partido, ¿verdad? No. O sea, en ese momento era... En ese momento era un total... No desconocido. ¿Cómo lo veías tú? Decía, bueno, pues... Bueno, yo lo que miraba y en lo intentamos aquí y si sale, sale. Exactamente, era un tema de intentarlo y apostarle a poder trabajar la estructura del departamento de Guatemala para poder optar a una casilla a diputado. Entonces yo lo que me puse a pensar es de que en el 2011 Jimmy participó de candidato a alcalde en Mixco también. En Mixco y sacó 13,000 votos y metió un concejal. Entonces yo me puse a pensar que tenía cierta aceptación en los municipios y de hecho uno lo miraba por el tema de su forma de ser, que la gente lo conocía. Entonces era una figura que electoralmente era fácil de vender y me puse a trabajar y tanto así que cuando se dio el resultado, nosotros nos enteramos 2 o 3 meses antes de la elección, que en aquel entonces duraba 6 meses la elección, la campaña. Sí. 2 o 3 meses antes, donde él ya apareció en primer lugar. En aquel entonces se podían hacer asambleas de proclamación de candidatos una vez iniciado el proceso electoral, no es como ahora, que es un procedimiento anterior. En aquel entonces, ya en campaña electoral, se hacían las asambleas de proclamación de candidatos, cosa que ahora no es así, el procedimiento cambió totalmente. Entonces, cuando a mí me proclamaron candidato a diputado, Jimmy ya era candidato a la presidencia. Él llegó, me juramentó y ya pues empezamos ya me juramentaron sábado y creo que domingo ya andábamos en campaña en Mixco. Eso para ponerlo en contexto. Y en ese entonces, ya habiendo iniciado la campaña, Jimmy no aparecía en ninguna encuesta. Nada. Y luego pasó lo que pasó con la línea y todo lo demás y empieza a crecer. Y luego pasó lo que pasó, ¿no? Así es. ¿Cómo recuerdas hoy a Jimmy, la figura de Jimmy Morales? Bueno, yo creo que Jimmy es una persona muy sensata, muy callada en ciertos aspectos y una persona que lo que decía, pues
desde mi punto de vista lo cumplía. Los primeros 2 años una persona muy balanceada en el gobierno. A él al final del día lo pararon radicalizando creo yo, por algo que políticamente no valió la pena, pero que las personas que tenían a cargo la persecución penal en aquel entonces pensaron que era un tema de trascendencia nacional, el tema del caso del registro de la propiedad, y a raíz de eso empezaron los problemas. Yo estuve muy activo en el tema de la bancada los primeros 2 años. El primer año estuve muy activo, y de tan activo que estuve, que pareciendo presidente de la Comisión de Finanzas a los 26 Sonaste años. durante un tiempo como presidente del Congreso. Correcto. Yo creo que el argumento al final fue, es que es muy patojo. Es que así fue. ¿No? Es que así fue. A Chinchilla lo pusieron porque al final pusieron mi nombre en consideración de los muchachos que estaban a cargo. Al final, por mi edad, que estaba en proceso de casarme en ese año, pues yo creo que quitaron la propuesta de mi nombre. De hecho, Javier me dijo, mira, ¿no querés ser primer vicepresidente o segundo vicepresidente? Creo que tocó en ese entonces a la bancada. Yo le dije, no, mejor yo prefiero ser presidente de la Comisión de Finanzas. Javier Hernández, que era jefe de bancada en aquel entonces del FCN. Del FCN. Okay. Bueno, los 8 años que duró el partido, los 8 años fue el jefe de bancada. Entonces, pues no se dio el tema de la presidencia del Congreso. ¿Y no quisiste la vicepresidencia? No la quise, y preferí el tema de la Comisión de Finanzas. Creo que yo había sido parte de la Comisión de Finanzas el primer año de gobierno, que donde la oposición tuvo el control del Congreso. Y donde el FCN no tuvo ni siquiera una comisión de trabajo, ¿verdad? Porque la planadora que ganó la junta directiva en aquel entonces, pues se repartieron todas las comisiones, todas las salas de trabajo, y al FCN pues no le dejaron absolutamente ninguna. Y me estabas diciendo que consideras que se radicalizó los 2 últimos años y que estabas muy activo los 2 primeros años. ¿Qué pasaron los 2 siguientes? Los 2 siguientes, después, como repito, me casé en el 2017, y 3 meses antes se dio la encerrona en el Congreso, la famosa encerrona, después de aquellas famosas reformas al Código Penal. Que se llamó el Pacto de Corruptos. El famoso pacto. Ajá. El famoso pacto. Entonces, esa reforma yo creo que cambió mi forma de realmente ver la política. ¿Cómo la cambió? Porque al final del día, en ese entonces, como dijo alguien, presentaron la iniciativa de ley, la leyeron en ese momento en junta directiva, y tiraron una moción privilegiada, y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Simplemente todos juntaron a sus diferentes bloques y nos metieron al Congreso. Y dijeron, hay que votar por esto. Y hay que votar. Entonces, cuando se empezó a votar, ya alguien filtró la foto y empezó el tema de la batalla en redes sociales. Pero como la ley era corta, pues pasó relativamente rápido. Uh-huh. Pero en ese entonces había algo que me decía que no quería votar. De hecho, hubo una diputada del FCN que no votó. Si no mal recuerdo, fue esta diputada de Zacapa, Cristina Quinto, que también se opuso a las reformas constitucionales. O no sé, no me acuerdo si ella votó o no, pero hubo gente que no votó. Yeah. Y yo en ese entonces decía... no. Y tú votaste, pero tenías la sensación que no sabías por qué estabas votando. Es que yo ni leí la ley. Es que este tema entró Orlando Blanco, entró Roberto Villate, metieron a todos los diputados adentro del pleno y tiraron la moción privilegiada. Yo tuve acceso a la ley hasta que se estaba leyendo y ya se estaba votando. Entonces, ahí es donde la gente pregunta, entonces, ¿para qué los elegimos? ¿Para qué tienen capacidad? ¿Para qué piensan? Que no sé qué. Pero realmente cuando empezamos y decimos, bueno, ¿hay disciplina partidaria o no hay disciplina partidaria? ¿Estamos en una posición de gobierno o no estamos en una posición de gobierno partidaria, lo que sea? Entonces, es ahí en donde, por esas mismas presiones, es que yo ahora la he llevado más tranquilo y he pensado mis decisiones independientemente de qué pueda decir la gente que tiene el control del partido. Si entiendo bien lo que estás diciendo, te generó una desconfianza del 2017. Una desconfianza. Correcto. Porque tú lo que dices es, cambió mi visión de la política. Correcto. Entonces el cambio fue, yo esta gente me la ha clavado y no confío en ellos. Así y entonces es. te fuiste
apartando un poquito de la dinámica del Congreso partidaria en los 2 últimos años? Ese fue el cambio, digamos. Así ¿Cómo se es, reflejó ese cambio? que ya no, ya bajé perfil bastante. 2018, 2019 yo bajé perfil. Mi reelección, yo me hubiera podido reelegir en el 2019, no trabajé política realmente, o sea, descuidé mis bases, me bajó la moral, porque realmente el tema de la presión mediática que hubo en aquel entonces y el desgaste político, y cuando uno empieza a ver que lo que uno hace, bueno o malo, pero si la opinión pública está en contra, uno hasta pierde amistades. Entonces ahí es como cuando las verdaderas amistades se ven en las buenas y en las malas decisiones, en la cárcel o en la libertad. Entonces ahí es donde uno empieza a ver, bueno, este es mi amigo, una crítica constructiva cualquiera la puede aceptar, pero cuando ya uno ve y dice, bueno, ya me maltrataron los que supuestamente éramos amigos, ya uno empieza a ver y uno empieza a analizar con el tiempo realmente si las decisiones que uno tomó, uno tenía o no tenía la razón. Entonces, en ese sentido, pues yo ahora he tomado la decisión de llevarla un poco más despacio, mis decisiones, y pensarlas mejor. En San Miguel, solo en San Miguel, encuentras todo lo que necesitas en tu proyecto de carpintería y remodelación. Pueden visitar a la tienda, es la tienda insignia, hay muchas en el país, pero la tienda insignia es en Sexta Avenida 1227 de la zona 9, o escribir o llamar al 2268-0808. San Miguel, nuestros queridos patrocinadores, encuentras todo lo que necesitas para tu proyecto de carpintería y remodelación. ¿Te desencantas, digamos, de ese mundo? ¿Intentas la reelección? O... Sí la intenté. Pero con hueva, como dices, Así con es. desganado, sin haber trabajado y todo eso, y no entras al Congreso. Y no entré al Congreso. ¿Por qué volver 4 años después con Sandra? Bueno, Que ya te había metido el cuchillo años antes. pero yo en aquel entonces pensaba que había sido la estructura que la rodeaba a ella. Que en aquel entonces quienes la rodeaban eran Mario Taracena, Orlando Blanco, Carlos Barreda, el encargado del departamento de Guatemala era Jairo Flores. Jairo Flores, claro. Entonces había una rosca ahí que ella dice que ellos tuvieron la culpa. Hoy entiendo yo que ella toma las decisiones al Cuando final del volviste día. a hablar con ella te dijeron fueron esos hijos de su Ajá. madre. Va, entonces dijiste, bueno, entonces te perdono. Correcto. Y al final, por la persona que a mí me sustituyó, que fue el diputado Fidel Reyes Lee, él no sé en qué le apoyó, dicen que en unas vallas publicitarias y no sé qué más, era diputado, o sea, aparte de eso, él era diputado en aquel entonces de líder, había sido electo en el 2011 y en ese 2016 algo tuvo que haber ofrecido para que dieran la segunda casilla, la tercera casilla se la dieron también a un diputado, y en la cuarta casilla y pusieron a una persona que fue viceministro de Vivienda. Entonces tenía 24 años, no teníamos esta exposición política, y lo más lógico era que me iban a mandar a la quinta casilla. Entonces ella cuando yo regresé me dijo, mire que fue Jairo, y mire que después a mí me metieron presa, y todo lo que ya pasó, entonces que me intentaron quitar el partido, y que todo lo que pasó fue operación de este grupo que después a ella también la pararon traicionando. Entonces, como yo ya no la vi, yo la vi en otra actitud, y ya me dio más apertura, llegamos a un acuerdo político de que ella tomaba la Secretaría General de la UNE y yo iba a ser el secretario de actas del partido. Entonces, bajo esas garantías donde y te uno dio ya la casilla número 1 nacional, ¿no? Sí, pero yo llevaba la tercera. O sea, el acuerdo político era que yo iba a llevar la tercera casilla del Listado Nacional, no la primera. La primera la llevaba Estuardo Vargas. Y es cuando ella saca a Estuardo Vargas por estar en la lista, ¿no? Bueno, no lo sacó. Creo que lo manda al Parlacén. Lo mandó al Parlacén. Sí, que es sacarlo. Sí. Yo no creo que estuviese tan contento con esa... Bueno, no está contento con esa decisión. Con esa decisión, ¿va? ¿Te hubiese parecido, en ese momento te parecía que era una persona que hubiese sido buena presidenta? Lo que pasa es de que conoce mucho el Estado. O sea, ella ya tuviera todo el mundo trabajando y
Independientemente si lo hubiera hecho bien o mal, o transparente o no transparente, ya tuviera todo el aparato estatal trabajando, porque realmente sí es una persona que sí trabaja mucho. Lo que pasa es que a veces pierde las formas y pierde el modo, y en política las formas es fondo. Entonces, pues habría que ver, ¿verdad? Da la sensación desde fuera que Jimmy Morales y Sandra Torres son muy diferentes ideológicamente. ¿A ti te lo pareció en ese momento? Sí, totalmente. Totalmente. Jimmy no nada que ver con Sandra. O sea, Jimmy es otro tipo de persona. Lo que pasa es que políticamente Sandra conoce el trabajo político, o sea, cómo hacer política. Jimmy, ¿Y a quién te su pareces ámbito- más ideológicamente de los dos? Bueno, yo creo que ¿A quién eres más afín? el tema, desde hoy yo puedo decir que es un tema intermedio. O sea, no, o sea, si no fuera intermedio, o sea, un tema intermedio, porque al final del día de las dos personas hay cosas buenas como hay cosas malas. Entonces, y los dos me dieron al final del día la oportunidad de aprender. ¿Qué aprendiste de Jimmy y qué aprendiste de Sandra? Bueno, de Jimmy, que realmente me dio la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Finanzas, y ahí me dio mucha apertura, me dio una visión de país que realmente antes no tenía. Y confió en mí, teniendo 26 años, de tomar la cartera de finanzas. Puso un buen ministro de Finanzas, que también me dio la oportunidad de aprender. Creo que puso buenos cuadros en los diferentes ministerios, que después habían sido concesiones políticas a diferentes actores de poder del país, incluyendo la CICIG ¿Y la embajada? Pero eran cuadros que al final del día eran... En esos 2 años que trabajaste y estuviste activo, viste buenos cuadros de ese lado. Habían buenos cuadros. O Claro. sea, y yo, como lo he dicho siempre, Jimmy era una persona que estaba siendo coherente, razonable con su electorado. Entonces, el tema fue que al final lo pararon arrinconando por una cosa que fácilmente se hubiera podido ir por la vía administrativa, o en todo caso, pues no había necesidad de mandar al hijo preso, pues, o sea, lo hubieran ligado a proceso y lo hubieran mandado a su casa. Porque ¿Crees al que ese final, es un punto de inflexión que ha cambiado el país ese tema para siempre? cambió el país para O sea, siempre. esa lucha, si no se hubiese dado, porque algunos dicen que era inevitable, que eventualmente iban a encontrar los cheques de los empresarios y demás, pero fue concretamente ese caso del registro el que hizo que se polarizase todo al final. Correcto. Y que sobre todo el presidente pasase, digamos, al bando anti-CICIG, con lo que implica que un presidente pase al bando anti-CICIG. En ese momento, digamos. Correcto. Jimmy nunca le pidió a Iván Velázquez que no sacara el caso. Nunca le dijo, mira, no... Yo recuerdo, no ¿sabes qué saques... recuerdo siempre? La cadena que dio. ¿Te acuerdas la primera cadena que dio? Sí, que porque salió con la hay una esposa. cosa que se nos olvida. Y es que la primera vez que conocemos el caso, lo conocemos de boca de Jimmy. Así es. Que es algo, a mí me parece histórico. Así ¿verdad? es. O sea, tú no lo conociste en una conferencia de prensa, no fue porque hubo una investigación periodística, no fue ni siquiera en chismes de internet, fue Jimmy que sale y dice, existe esto. Así es. Y en ese momento a mí me pareció ejemplar la situación. O sea, me pareció Y que era él mandó a llamar al hijo, porque el hijo estaba en Estados Unidos estudiando. Y lo puso y dijo, mire, yo ya mandé a traer a mi hijo a Estados Unidos y lo voy a poner a disposición de la justicia. Y esa poner a disposición de la justicia fue que mandarlo a un juzgado y que el juez, La jueza. los mandara presos. Entonces, ese es un tema de un análisis de qué es lo que no hay que hacer, cómo no se hacen las cosas. Porque Jimmy nunca le pidió a Iván Velázquez que no sacara el caso. Pero mínimo, si es un presidente, no vas a mandar al hijo a Matamoros por el tiempo que lo mandaron por una factura de 90,000 quetzales. Que la justicia no tiene tiempos. Ese era el discurso de aquel entonces. Que la justicia no se negocia. Que la justicia no se negocia. Lo cual es mentira. Lo cual es falso. Es ¿verdad? falso. En todas partes se negocia la justicia. O sea, al final del día hay negociaciones, ¿verdad? O sea, yo me imagino que con Ubico ya Mira, Ubico, llegaron, eso te iba a decir. Ya Ubico. llegaron a algún acuerdo, pues. Sí, claro. ¿El plea bargain qué es? Negociación de justicia. Así es, o sea, solo aquí en Guatemala está aquel doble discurso. Aquí nadie les gusta hablar las cosas como son.
pero así son las cosas. Y las cosas como pasaron fueron así. Entonces, de eso, de lo que hemos vivido, pues están los resultados de lo que estamos pasando ahorita. ¿Qué estamos pasando ahorita? Esta polarización en la que estamos. Yo salí huyéndole a la polarización con Sandra. O sea, yo al final del día, el 14 de enero, tomé una decisión. ¿Cuándo empieza tu choque con Sandra? Después de la segunda vuelta. Después de la segunda vuelta, donde ella le echó la culpa a Raimundo y medio mundo de su derrota electoral. No era suya la derrota, no era de ella. No. Se ha perdido 3 veces con los mismos porcentajes bien, de voto pero, en los mismos sitios. Está bien, pero es culpa mía, fue culpa de Estuardo Vargas, okay. Fue culpa de todo el mundo, de la organización. ¿Y cuáles eran las culpas de las que hablaba? Solo para entender, digamos, la psicología de que la gente no movió a la gente como tenía que moverla, que no convencieron a los alcaldes que tenían que convencer, que ella llegó a pensar... Que el aparato clientelar no funcionó tan bien. Es que los incentivos en una segunda vuelta son diferentes. No es así. En la segunda vuelta la gente sale por sí sola. En la segunda vuelta, de hecho, baja el porcentaje de gente 10% que va a votar. Más o menos. Y 10-15. 10-15 en la capital. La bajada de 2015 es un 10% de diferencia. Sí, pero... La bajada de 2019 creo que es cerca del 20%, de 18 o algo así. Y en este caso... Debería saberme este número porque lo estuve viendo el otro día, pero eran como 15 más o menos. Pero yo que hacía números en el tema de cómo íbamos a manejar el tema de la campaña, por ejemplo, Quetzaltenango en el 2019 bajó del 100% de gente que salió a votar, bajó al 86% del 100%, o sea, bajó un 14%. En la capital, Ciudad de Guatemala, bajó un 14%. En San Juan... Ixcoy bajó un 50%. En San Jacinto, Chiquimula, bajó un 60%. O sea, en los lugares donde el clientelismo es fuerte. Exactamente. O sea, ella quería ganar a puro clientelismo y le echó la culpa a los que no habían movilizado, según ella, todo lo que tenía que movilizar. Vuelvo a lo mismo. En una segunda vuelta, los incentivos son otros. No, claro. Sí. O sea, en una segunda vuelta, el tema de la movilización funciona en la primera vuelta. Porque en la primera vuelta hay muchos actores que quieren llegar a un puesto de elección popular y no es necesariamente una candidata o candidato a la presidencia. Hay concejales, hay síndicos, hay gente que está apoyando a un candidato a alcalde que lo que quiere es llegar a un puesto de financiero de una MUNI. Entonces hay mucha gente que se ve involucrada en estos temas de movilización y de sacar a la gente. Y, digamos, aparte de esos reclamos, ¿qué lleva ya a la ruptura política? Al hecho de que ahora mismo estén disputándose el partido. El hecho de que ella empezó a decir que yo negocié con Bernardo Arévalo en la segunda vuelta. Yo al presidente, con todo respeto, yo lo conocí 2 días antes de la elección, de la toma de posesión. Yo a Samuel Pérez lo conocí creo que el 12 o el 13 de diciembre. Y el tema era que lo que yo le decía es, no nos saliemos a vamos. No nos saliemos a vamos. Esa no es nuestra lucha. Nuestra lucha no es... ¿Por qué tú no querías aliarte a vamos? ¿Qué es lo que lleva a tener esa decisión política o esa lógica política? Es que yo no voy a defender algo que yo no conozco. O sea, yo no conozco qué hicieron ellos en su administración, que dicen que robaron, que dicen que hicieron. Es obvio, pues. Yo digo que sí robaron. Sí, es obvio, pues. O sea, es obvio, pues, pero sí. me explico. Ya. Y porque hay temas... O sea, tú los ves quemados por Exactamente. lo que pasó en el gobierno de Yamatei. Así es. Que sí fue una robadera descomunal. O sea, es algo difícil de ver. Venir y yo meterme con esa gente y hacer una alianza en el Congreso y que esa alianza tenía otras cosas de trasfondo. Y esas cosas eran un golpe de Estado, no así intentar... Así dicen, al final del día yo nunca me enteré realmente cómo eran los planes porque a mí no me invitaban a las reuniones. O sea, y a mí me dejaron de invitar en octubre. De hecho, yo me quité los lentes, me fui a operar, me operé en septiembre, la vi a ella los primeros días de octubre y nos discutimos en una reunión de Comité Ejecutivo Nacional. Ella me dijo, mire, mañana va a haber una reunión donde van a llevar diferentes jefes de bloque. Ella me hizo una solicitud y yo le dije que no podía. Me empezó a tratar mal, me alegó y me dijo, ¿sabe qué? Mañana la reunión no va a ir. Ah, bueno, no voy, y le dejé de hablar un mes. De ahí nos volvimos a hablar a finales de noviembre.
Entonces, mientras todo eso pasaba, se fueron fraguando todos los temas, la elección de Cortes, el tema del retiro de inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y pasaron muchas cosas que al final del día yo ya solamente estaba viendo porque ya no era un tema partidario, sino que era un tema, bueno, sí era tal vez indirectamente un tema partidario, sino que ya eran temas de los diputados de la legislatura anterior. No te querías meter en todo lo que implicaba no solo el desgaste de actores corruptos, digamos, sino de lo que implicaba estar en esa alianza. Correcto. Que hoy todavía pues sueña con... Porque se habló incluso de poner a Sandra Torres de presidenta. Pues eso, así dicen que era lo que querían en el listado. Pero tú te enteras de cosas igual que todos los demás. Más incluso. Por eso, está bien, pero el tema es que por lo mismo yo no quise participar en una alianza del 14 de enero. Pero días antes de la elección yo me vi en una situación bien complicada, tanto así que yo le dije a Samuel, mira, yo me bajo, no tener los votos. Aquí una minorías parlamentarias estaban negociando del otro lado y 2, 3, 4 votos, que con esos 2, 3, 4 votos hubieran ganado la junta directiva. Entonces yo decía, bueno, yo me la estoy rifando, me estoy peleando con todo el mundo y que unas minorías estén aprovechando la situación para venderse mejor, mejor me voy en bloque y me voy del otro lado, pase lo que pase. De ahí hubieron unas reuniones que se pararon alineando los astros y se paró pudiendo ganar la junta directiva, pero no fue... Pero te hubiese sido del otro lado. No, pero había que estar amenazando con el petate del muerto, porque si no, esta gente no hubiera reaccionado. O sea, dices el lado de Semilla. De Semilla. O sea, tenía que sentarse. Si aquí tampoco que digan que fue una operación de Samuel Pérez o que fue una operación del gobierno ganar la junta directiva, que sí aportaron, hicieron. Pero aquí fue una decisión histórica de varios actores que, independientemente si yo competí en segunda vuelta con Semilla, a mí me pareció que lo correcto era darle estabilidad política al país. Pero no fue un tema de una gran operatividad política, el tema de lo que pasó el 14. Aquí yo no me hubiera mantenido en lo que me mantuve, si no hubiera hecho un trabajo con los 21 votos de la UNE, 21 que votaron únicamente en un listado, difícilmente se hubiera logrado lo que pasó. Entonces, aquí tenemos que decir las cosas como son. Aquí las leyes que se han aprobado en el Congreso, que ellos manejan mejor marketing y que tiran mejores videitos en redes sociales y lo que usted quiera. El tema es de que lo que ha pasado en el Congreso es de que ha sido un tema de pura conciencia de cada uno de los diputados que estamos ahí como diputados y que hemos decidido que pasen las normas las diferentes iniciativas de ley que han pasado. O sea, a ver si te entiendo. Lo que estás diciendo es que lo que sea que ha pasado no ha pasado porque el Semilla y el gobierno lo haya hecho bien, sino porque había una serie de circunstancias que han llevado a que la alianza más o menos se haya mantenido hasta ahora. Correcto. Así es. Es que así es. Aquí las cosas se tienen que hablar como son. ¿Y qué es lo que arruinó el tema que hace 3 semanas no haya habido sesiones plenarias? Esa es la gran pregunta que los periodistas no se han hecho. Cuéntame. Y los errores políticos que también Semilla ha cometido. Me invitan a una reunión en Casa Presidencial. Entro yo a la reunión y veo sentada a Teresita del León en la mesa principal y yo acá... Para quien no lo sepa, hija de Sandra Torres. Hija de Sandra Torres. Yo en una silla... ha metido a dos hijas en el Congreso. Así es, pero solo estaba Teresita. Yo aquí sentado, en medio había otra diputada y ahí estaba sentada Teresita prácticamente a la par mía. Y al subjefe de bancada lo tenían en una mesa aparte. Al subjefe de bancada de la UNE lo tenían en una mesa aparte y a otro subjefe lo tenían en otra parte y a Inés estaba del otro lado. Entonces yo no sé con qué intenciones hicieron ellos este tipo de operación, pero realmente eso desmoraliza a cualquiera. Porque si bien es cierto, la política es pragmática y es un juego de números, yo creo que también en una reunión, o sea, eso no es una iglesia para irnos a perdonar, pues, o sea, eso se hace en otras instancias. ¿Pero te instaron a perdonarla ahí o qué? No, pero con el único hecho de sentar a la par, es decir, bueno... O sea, lo que estás demandando de ellos es que tengan más aprecio
a quienes han sido sus aliados estos 4 meses. Más aprecios. Yo sé que ellos se hablan con Teresita y no sé qué han hablado, porque al final del día no sé qué pueden hablar con alguien que a todas luces no los quiere, que a todas luces operó en contra de ellos desde que puso la denuncia al TREP, porque ella fue la que lo puso y que ahí llegó el caso el día, eso fue, si no fue martes, fue miércoles, pero un día antes o el mismo día conocimos y fue la tómbola para que se formaran las salas, las comisiones pesquisadoras en el tema de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es el trasfondo del asunto? Que hubo fraude. Entonces, el partido o la persona que interpuso esa denuncia... ¿Que tú no crees eso? Yo no creo eso. Por eso. O sea, yo no creo eso. Que esté sentado con como una que está defendiendo el fraude, digamos. Con una persona que está defendiendo el fraude y que están diciendo que es aliada. O sea, que me disculpen, pero yo también tengo sangre en la cara, pues. O sea, esa fue la gran inconformidad que para mí hubo ese día. Y en vez de salir unificados, salimos divididos y realmente decepcionados de esa reunión que hubo en Casa Presidencial, donde hubo como 30, 40 diputados. Entonces, vuelvo a lo mismo. En política, la forma es fondo. Entonces, ¿y han reparado, digamos, desde tu perspectiva, esa afrenta de esa reunión? ¿O lo han intentado hacer en estas últimas 3 semanas? Yo no, vuelvo a lo mismo. Yo sabía que se estaban hablando. O sea, yo sabía que ya habían tenido cierta comunicación con esa facción de la UNE. Y que al final del día también soy pragmático en decir que eventualmente hay circunstancias que, si ellos están pensando en el país, de repente que lo demuestren con su voto. Pero si no, pues solamente los están haciendo perder el tiempo y creando división. Porque aquí recordemos que hay un dicho que dice, divide y vencerás. Y Sandra, políticamente, a estos que están gobernando se los lleva, les da 3 vueltas de samurái. Claro. Entonces tú lo que interpretas es que Teresita fue allí está enviada por su madre, es una operativa de su madre. Correcto. Y su madre lo que quiere es generar pues este malestar que estás expresando en esta entrevista. Bueno, que se generó ese día. Sí, y ahorita ya, ¿qué puedo hacer? Pues, o sea, bueno, pero da la sensación escuchándote que la alianza no está demasiado sólida, ¿verdad? A día de hoy. Al día de hoy no está sólida. O sea, hay cosas que hay que hablar. ¿Qué le demandarías para hacer que esa alianza que llevó a los resultados de la primera semana, ¿no? para Junta Directiva, porque se votó 2 veces, ¿qué les pedirías al gobierno y a la bancada Semilla que hiciese? Que hay que hablar y hay que hablar con la verdad. O sea, el tema es que aquí cuando uno se sienta en una mesa de negociación política, uno tiene que hablar con la verdad. Lo que se puede, lo que no se puede, no se puede. Y si dentro del cuchumbo de votos que se van a ir, va a ir gente que uno no necesariamente quiere, pues uno también es pragmático en decir, bueno, se necesitan los votos, pues. O sea, eventualmente la gente repiensa una posición política para poderlo mejorar. Y vuelvo a otra cosa. Yo no es que esté peleando con la señora. Diferencias políticas. O sea, un poco estás peleando. Bueno, ¿sabe en qué momento sí? Cuando sacó ese su video que yo la estaba amenazando de muerte. Bueno, y que, o sea, eso fue hace eso mes y medio. Sí, pues, pero sí, eso tal vez ahí sí me enojé un poco, porque realmente eso sí sobrepasa. O sea, si hay una pugna de partido y sí quieres desplazarla dentro de la UNE, hablando con la verdad, como dices, ¿no? Hablando con la verdad. Sí, es tu enemiga política. Ella. Otra cosa es tu reacción emocional al tema, pero la que empezó a desplazarme del partido fue ella. Claro. La que me quiso sacar fue ella. Yo en un inicio lo que estaba defendiendo son mis derechos. Porque a cuenta de qué me voy a quedar como diputado independiente. Porque el problema de ella, ¿cuál es? Mira, Dean me decía, si usted y los diputados no hacen caso, rasos se van a quedar. Rasos. Y así hacía su dedo, ¿eh? Rasos. O sea, ¿qué es rasos? Sin derechos. Sí, claro. Sin derechos. Suena pugna política. Escuchándote suena pugna política. Y no está pero mal, está es que bien. Yo me si estoy tienes una pelea política, está bien. Es que mira, pues, ¿Y te fuiste a atacar? Tiene razón, es que yo no he atacado. Porque bueno. es que yo no he atacado. Y te voy a explicar por qué es que yo no he atacado. Porque yo una denuncia penal no he puesto. Una acción de amparo no he interpuesto.
una acción dentro del Tribunal Supremo Electoral, sí he puesto, pero son temas administrativos. Yo en ningún momento he elevado este tema a un tema judicial, Sí. penal, cosa que ya se ha hecho. Pero la retórica es ataque, el intento el pulso en el partido mismo también es ataque. O sea, yo lo digo en ese framing, bueno, no en sí, no puede ataque ser. penal. No tiene por qué ser ataque penal Pero el ella único sí, ataque político. Pero a ella... No, ella es más ruda que tú, si quieres Es decirlo. que Está ella jugando sí. más fuerte. ¿Y yo qué puedo hacer? Si ya tengo 1 o 2 antejuicios por temas... No lo sabes. Es 1 o 2. Es que no sé, porque No hay tengo uno idea. que todavía... Uno sí ya llegó a la Corte Suprema, Ajá. pero el otro todavía va en rumbo. Ya. Me denunció a mí el 14 de enero. Que de hecho el MP hasta fue a pedir información a un restaurante de la zona 1 si yo realmente estaba ahí repartiendo dinero. Ay Dios, unas grandes chismes. Y yo ese día, gracias a Dios, me levanté tarde. Porque efectivamente yo iba a ir a ese restaurante. Pero como ya se sabía de que iba a haber grandes líos en el Congreso, me paré levantando como a las 9 de la mañana y paré llegando tarde. El MP estaba trabajando para ella, básicamente, en esa circunstancia. Bueno, fueron a pedir información. Oye, pero bien, pidieron bien ágiles, ¿no? Ágiles. Y pidieron información. Esa pidieron agilidad las no es cámaras, casualidad. Pidieron las cámaras. Y entonces, ¿Cómo ves el intento del MP y lo dijo Curruchiche claramente, de revertir los resultados electorales bueno, él dijo... de la conferencia del 8 de diciembre? Él se basó en un principio de derecho civil y que también está en el derecho penal. Que el tema es nulo ipso iure. Sí. Que para su punto de vista las elecciones tenían que ser nulas. Entonces, o sea, No es cosa menor. o sea, el tema no fue un comentario a medias, pues, o sea, fue un bombazo para toda la clase política, no solamente para Semilla, fue un tema para toda la clase política. De hecho, si viese la conferencia, el cuestionamiento es de todos los resultados. No Así es de es. no es de los resultados de No, Semilla, o sea, es de todos los de resultados. todos, o sea, el tema es... Alcaldes. Así es, todo. O sea, no hay nada de segunda vuelta, de hecho, en su presentación. Todo es primera vuelta. Y es alcaldes, es diputados, es, diputados al obviamente, Parlacén. concejales, todo. Entonces, allí, ¿crees que alguien que intenta hacer eso y que lo intenta hacer con argumentos que consideremos que son bien flojos, ¿verdad? O sea, porque era así como, no está el sello y el diseño de la acta 4 y por lo tanto es nulo. ¿Tiene que seguir en el MP? A ver, ¿quién? ¿Curruchiche? Pues quien es la jefa de Curruchiche es... A ver, y la responsable última es Consuelo Porras. A ver, ahí hay mucha tela que cortar. Sí. Y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones y lo voy a decir tal cual lo he dicho. Se lo he dicho en el Congreso, con jefes aliados y todo. Que yo a lo único que no me voy a prestar es a cambiar una ley por una circunstancia muy en particular. Porque ya lo hice en el 2016. ¿Que votaste a favor que voté por el cambio de Telma? De Telma Aldana para favorecerla específicamente a ella. O sea, esa norma se pensó diciendo cómo blindamos a Telma. Y eso es todo. Esa fue la conclusión a la que llegaron los ideólogos de esa norma de cómo blindar a Telma Aldana. Uh-huh. Y en el discurso de lucha contra la corrupción y de que había que haber independencia del Ministerio Público porque anteriormente, bajo causa justificada, el presidente sacaba al fiscal general, pues 140 diputados votamos por esa reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, yo me recuerdo en las reformas constitucionales, a mí me mandaron a llamar a la CICIG y me dijeron, este es el articulado. Yo le dije, mire, fíjese que yo creo que entrémosle a la figura del amparo, aprovechando que estamos tocando otros temas. Yo creo que uno de los grandes errores en el tema judiciales es el tema del amparo, porque desde mi punto de vista no todo debería de caer a la CC cuando hay una apelación de un amparo, porque eso hace que la CC se vuelva un cuello de botella para todo el montón de amparos. Si hay en un juzgado de paz y meten una apelación de un amparo, cae a la CC y cualquier cosa. Entonces, le entró por un oído y le salió por el otro. A Iván Velázquez. A Iván Velázquez.
Entonces yo creo que cuando uno está en una situación en donde creen que no hay una negociación política en relación a un articulado y que hay gente que se cree con superioridad moral y superioridad académica para decirle, mira, es esto lo que tienes que aprobar, es ahí en donde el país va a seguir polarizado. Yo no estoy en desacuerdo en reformar la ley orgánica del Ministerio Público, como yo tampoco estoy en desacuerdo en hay que reformar otra vez la ley orgánica del Congreso, hay que reformar la ley electoral y de partidos políticos, hay que reformar otras leyes que se reformaron en el 2016, que la hicimos a pura presión, y a pura presión de la lucha contra la corrupción. Y que la plaza decía, y que era un requerimiento de la plaza, el tema de esas reformas, y que hoy, lastimosamente, la factura de esas reformas a lo loco se las están pasando a todo mundo. En la ley electoral nos pasaron la factura a un montón de gente, candidatos a alcalde, candidatos a diputados. Las reformas a la ley orgánica del Congreso se las pasaron ahorita a la diputada Vivi Navarijo y Rudy Pereira del partido Nosotros, que con esa reforma se fundamentó Nadia para expulsar o separarlas del partido y para declarar diputados independientes y quitarles sus derechos a los diputados de semilla. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que esos temas, errores históricos, hay que arreglarlos. Hay que arreglarlos dentro del diálogo y dentro de los grandes acuerdos políticos que este país tiene que tener. Me ha respondido algo que te iba a preguntar, pero mi pregunta era si crees que ella debería seguir en el cargo, no la reforma concreta, que es la vía que el presidente ha optado. ¿Crees que ella debería seguir en el cargo? Yo creo que el Ministerio Público necesita nuevos aires. Ajá. Pero nuevos aires tampoco es venir y abrir la puerta también como el presidente lo quiere abrir. Yo no sé si ya leíste cómo planteó la reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Le pone unos causales mucho más cumplibles, vamos a decirlo así, que la anterior, para la remoción. Sí. O sea, que le facilita la remoción. Bueno, clarísimamente. Simplemente no es que le facilite. Simplemente cualquier causal es conseguible. Sí. Cualquier causal, o el presidente la puede conseguir la causal en cualquier momento para remover a cualquier futuro fiscal general. Entonces paramos cayendo de la independencia del Ministerio Público al otro extremo, de que por cualquier causal podamos quitar a la fiscal general o fiscal general. Entonces el articulado no te ha gustado, que has leído. ¿Cómo lo plantearías tú? Es un tema que estoy analizando. Vuelvo a lo mismo, a mí me citaron el domingo. O sea, la idea es, solo para ponerlo en un marco, no la solución que tú vas a dar, o el partido, o la facción. La idea es cómo pones las causales lo suficientemente bien descritas para que no sea arbitrario, para un presidente sacar a un fiscal, pero que no sea imposible. Correcto. Como es ahora. Porque para quien no lo sepa, ahora mismo necesitas que la fiscal, en este caso, estuviese ya sentenciada, creo que en casación o algo así. Que es ridículo también. Que es algo imposible porque es ella quien maneja el MP, que es quien presenta los juicios. Entonces, la idea de que tú en un periodo de 4, de 8, de 12 años vas a tener un caso condenada a una fiscal es prácticamente imposible. O sea, es tan imposible que básicamente implica que es imposible. Bueno, tendría que haber una fiscalía paralela dentro del Ministerio Público. Que no existe esa figura, entonces se acaba. O sea, una figura paralela que no sea nombrada por la fiscal general o fiscal general, que pueda iniciar una solicitud de antejuicio, que llegue a la Corte Suprema de Justicia, que lo remita al Congreso y que el Congreso lo dé con lugar para poder iniciar. O sea, esa figura no existe. Ya. O sea, yo entiendo el problema que hay en relación a ese artículo. Pero lo que yo no comparto es que Adime está hablando y discutiendo lo que el presidente Bernardo Arévalo presentó al Congreso, corrupto. Es del pacto. Eso no es así. O sea, eso es más que unir, divide. Porque yo no estoy diciendo que estoy en contra de reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Simplemente, así como yo no sé quién. Dicen, Oliverio García Rodas fue el autor intelectual
de las reformas a la ley del MP en el 2016. Él presentó la iniciativa y él la dictaminó siendo presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales cuando él era diputado electo por el Partido Patriota. Y él es asesor actualmente del presidente Bernardo Arévalo. Así es un 029. Es un 029, exministro de Yamatei. De Yamatei, de Gobernación. O sea, ha pasado por los últimos 4 gobiernos estando en posiciones de poder, ¿verdad? Que él perfectamente conoce cómo es la dinámica tanto parlamentaria como del organismo ejecutivo y todo lo que ello conlleva. ¿Y sospechas que el articulado también viene de él? Pues yo supongo, si no es asesor de ellos, pues. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Yo no estuve en ninguna mesa cuando se discutió el articulado. Ya. O sea, lo que sí puedes decir es que este articulado tú... Tengo mis reservas. No lo aprobarías. O sea, yo no estoy diciendo que no hay que darle una salida al presidente para poder él tomar sus decisiones que constitucionalmente él tiene derecho. O sea, ¿tú crees que el presidente sí tendría que tener esa facultad que se le fue negada en 2016 de remover a un fiscal? Así es. Ok. Pero estás dispuesto a hacerlo de otra manera, no, es que no a hay través que de esta discutirlo, vía. Es que vuelvo a lo mismo. Y eso es parte de donde las formas tienen que funcionar mejor. Me citan a mí el domingo y lo único que me dijo el presidente es, mire, vamos a presentar las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Ah, bueno, le dije, preséntelas. ¿Quién soy yo para decirle a un presidente de la República que no presente una iniciativa de ley? Preséntelas. Cuando llegue al Congreso la vamos a analizar y vamos a hacer nuestro esfuerzo porque el tema camine. Porque yo se lo dije a él y se lo dije a Samuel. Ya hiciste tus números. Le dije. Ya está. Ah, bueno, dale pues. Pero yo no he hecho ningún número. O sea, yo puedo decir y ando viendo desde ayer, hasta el Yes Master me sacó que reunidos en los Cebollines estábamos ayer en la tarde viendo el tema de la reforma que presentó el presidente. Pero yo fuera de eso y el convencimiento que pueda ser el tema, es una labor legislativa que tienen que hacer los diputados del partido oficial. Pero sin ti no hay números. Sí, pero o sea, la matemática no llega. Pero ellos también cuentan con 15 votos de Vamos. Y yo a la gente de Vamos que ellos dicen tener, yo no les hablo. O sea, es un tema que tampoco es de que... Sí, pero para 107 sin ti no funciona eso. Está bien. No llegan los números. No llegan. Sí. No llegan. Pero tampoco depende solo de mí. Obvio, no. Pero, ¿verdad? Pero dado que son 107, cualquiera que se les caiga no llegan a los números. Ahí está. Es cualquiera que se les caiga. Así es. ¿Verdad? Entonces yo le dije, mire, presidente, yo se lo he dicho, el tema, hagan sus números, preséntenlo y lo vamos a analizar. Como lo único que había era mucho rumor en relación a las reformas, decían que iban a hacer solamente un transitorio para que por única vez se pudiera quitar, después de que lo que se filtró en las redes sociales de lo que habían presentado. Pero lo que se filtró era una cosa del 2023, ¿verdad? La verdad no sé, Sí. La verdad no sé. Lo que circuló el mismo día, que se tardó muchísimo y que circuló por todas partes, ¿es esta, se preguntaba? Ajá. No, creo que no es esa, ¿no? Entonces, al final sí hubo poca claridad hasta la conferencia de prensa de exactamente cuál era el articulado. Correcto. ¿Verdad? Entonces, yo lo único que estoy diciendo es que yo soy abogado, tengo una responsabilidad histórica con mi país, tanto con la ley orgánica del Ministerio Público como con el resto de leyes que creo yo que hay que mejorar si queremos tener un mejor país. Pero de eso a caer, porque escucha qué es lo que dice el inciso número 4 del inciso segundo, del inciso B. Dice, si por conocimiento, si el fiscal general tuviere conocimiento de una falta grave de un subalterno de la fiscalía, y aquí es donde no tenemos que pensar en la figura de Consuelo. O sea, quitemos y no pensemos ni en la figura de Telma, ni en la figura de Consuelo, fijémonos en la figura de cualquier fiscal general. Si tuviera conocimiento que un subalterno cometió una falta grave contenidas en el artículo creo que 63, inciso 1, 2, 3, 4, 5 y no sé qué, es causal suficiente para poderlo remover. O sea, ahí simplemente y en un plazo de 24 horas deberá de rendir informe y una vez regrese el informe, el presidente inmediatamente puede tomar una decisión de destituirlo o no destituirlo. Entonces, ¿qué pasaba antes en el Ministerio Público?
esa evaluación, no sé si en alguna parte del mundo lo hace el presidente, pero anteriormente al 2016... Era el Consejo. Era el Consejo del Ministerio Público los que hacían esta evaluación de desempeño del fiscal general. Y ese manual de desempeño se lo trasladaban al presidente de la República y el presidente de la República procedía a tomar las decisiones que en derecho pudieran, o sea, en relación a que si lo removía del cargo o no. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, hoy estamos viendo que el que está sentado es Bernardo Arévalo, pero en el futuro, ¿quién va a estar sentado? Porque él eventualmente va a entregar el poder. Y hacer reformas como se hicieron en el 2016, pensando que la figura iba a llegar a ser, iba a permanecer en el cargo Telma Aldana. Bueno, y que otra cosa, que dicen que ahí puso de que no tuviera intereses políticos. Ese tema de los intereses políticos, ahí hay mucha tela que cortar. Y hay cosas hasta para recriminarle. El tema es que hay una subjetividad a la hora de evaluar eso. Y Así si le das al presidente la facultad de evaluarlo... Y que el tema sea sumamente subjetivo, ese tema tampoco le va a traer nada bueno al país. Independientemente de la figura de Consuelo, que yo, gracias a Dios, a esa señora ni la conozco. O sea, el tema de lo que yo estoy hablando es simplemente atendiendo al tema del texto, del texto de lo que están presentando. Entonces... Y ahora te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo quitamos a un superintendente de bancos? La ley orgánica del Banco de Guatemala le da la facultad al presidente de remover al superintendente de bancos. Ajá. Y le da 2 causales. No recuerdo cuáles son las 2 causales. Pero si no hubieran esas 2 causales, le puede pedir a la Junta Monetaria que le dé la orden de removerlo con las 2/3 partes de los miembros de la Junta Monetaria. Y con esa dinámica y con esa decisión colegiada, donde el gobierno tiene 3 votos y puede juntar fácilmente, puede venir y tomar una decisión para poder mínimo los del sector remover. privado los puede apretar. Así es, o sea, ya es un tema que lo puede lograr. Entonces yo lo único que estamos viendo es evaluando cómo realmente... ¿Te gustaría un proceso quizá así? Un proceso quizás como así. ese. Un proceso que garantice que, por cierto, que no solamente... hoy por hoy no han sacado al superintendente de bancos. O sea, en ese proceso. Por eso, o sea en esta coyuntura yo creo que les gustaría tener otro superintendente y no lo han hecho. Está bien, pero nunca lo han... O sea, es un tema... Y me refiero, apoyando lo que dices, quizá por el procedimiento. Es un procedimiento que es posible, que tiene 2 causales que son perfectamente también concebibles, que no tienen nada que ver con lo que está pasando, y que puede ser una salida correcta que garantice a futuro tener hasta cierto punto de independencia del Ministerio Público, que en el momento que realmente hayan causales necesarias se pueda remover. Entonces, por ahí es donde nosotros lo estamos viendo, pero vuelvo a lo mismo. Se venía escuchando que querían cambiar la ley orgánica del Ministerio Público. Había una propuesta que presentó una diputada de WINAC en el Congreso, que no la he leído. ¿Qué es la que circuló ayer? Que no la he leído. Pero creo yo que en este tema, yo personalmente, para la reforma, yo, con todo respeto, y a los que les guste, pues les va a gustar, y para los que no les guste, pues que no les guste. Yo simplemente lo que estoy diciendo es que voy a analizar. Yo ayer leí la norma. Y de ayer para hoy estoy sacando mis conclusiones de lo que debería hacer. O sea, ¿Te parecería más correcto que fuese a una comisión? Es que se tiene que ir a una comisión. Pero que no sea por urgencia nacional el procedimiento. Es que no están las condiciones para poderse tirar de urgencia nacional. Entonces, digamos, el procedimiento para ti sería, se vaya a una comisión, que se discuta, que se hagan los ajustes. Por lo que te estoy entendiendo, vas a tener algo que decir de esos ajustes. Totalmente. Y que después ya se regrese a pleno y que pase por el proceso ordinario. Y que se pueda discutir, porque aquí yo tampoco voy a decir que lo que ha pasado... Aquí hay un montón de actores en diferentes instituciones que han cometido grandes errores. Muchos errores. Y que vale la pena revisar todas las leyes para poder realmente hacer un buen desempeño. ¿A qué te estás refiriendo?
a esas leyes de 2016. No, hay otras leyes, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, o sea, hay leyes que hay que revisar y darle de fondo. Pero si el tema es el miedo a la inestabilidad, yo personalmente tengo claro el panorama que yo jamás, al menos que sea un tema que cambie la coyuntura y que cambie un tema muy puntual, de un caso muy puntual del presidente en estas condiciones y bajo estos casos pipiripau que sacan, yo jamás votaría por quitar el antejuicio al presidente. O sea, al menos vuelvo a lo mismo, que sea un caso fundamentado, que cosa que no está pasando, ¿en qué lo pueden acusar? O sea, ¿qué inestabilidad pueden dar en relación a que puedan quitar? No sé si lo me que explico. estás diciendo es que la estabilidad ya te la da el antejuicio. La estabilidad la porque no ves que vaya a levantarse el antejuicio en estas condiciones. O sea, sacando casos como el de la USAC, que eran unos tweets, ¿verdad? Así, o sea, eso no va a votar al presidente en este momento. Y es una forma también de decirle al presidente, tranquilo, que tú no vas a tener ningún tipo de problema. No nos vamos a prestar a romper el orden constitucional en relación a un tema, y esperaría yo que tampoco nos estén mandando casos espurios la Corte Suprema de Justicia. O sea, ese es un tema de mucha consideración. ¿Esto arruina un poquito la agenda legislativa? Concretamente la ley de competencia. Lo que pasa es de que sí, porque ya estábamos haciendo el esfuerzo de buscar los votos. De hecho, la semana pasada intentamos pasarlo en 107 votos, e hicimos conferencia de prensa para buscar los 107 votos. Y el tema del Ministerio Público ya estaba en el ambiente que se iba a presentar el tema del Ministerio Público. Pero realmente agarrar a la gente en curva y solamente tirarle así el papel y voten porque el presidente lo dice, eso no tampoco. O sea, aquí hay independencia de poderes. O sea, ahí vivimos en un Estado republicano y lo peor que le puede pasar al país es también tener todas las instituciones a servicio de un presidente, como pasó con Alejandro Yamatei. Porque Alejandro Yamatei tuvo todito. Decime. Los dos últimos años, sobre todo. Decime, ¿verdad? ¿Qué institución no tuvo Alejandro Yamatei? Sí, no, los dos últimos años. O sea, él operó para tener, obviamente, su fiscal afín, para la CC, pero la CC no fue enseguida, fue en 2021, pero fue su CC, clarísimamente. Así es. Entonces, yo siento que todo ese tipo de cosas, históricamente al país ya no le conviene seguir en un tema en donde alguien ostente todo el poder en los temas. Y eso es lo que le tenemos que huir nosotros como país si queremos realmente tener progreso en este país. ¿Qué pasa con la ley de competencia ahora? ¿Cómo la ves de aquí a que cierren que es enseguida, que cierren las sesiones ordinarias? Yo creo que ya ahorita en esta dinámica de aquí al 15 de mayo no se va a aprobar. Nosotros le habíamos apostado a que sí, que antes del 15 de mayo la aprobábamos, al menos en tercera lectura, para que en el receso pudiéramos discutir todas las enmiendas que ya todos presentaron. ¿Crees que ya no hay agenda legislativa, básicamente? Que lo que hace lo que ha hecho el presidente es que también no va a llegar la gente. Es que el tema es, a ver, yo le había dicho a los diputados, ya había mandado a traer comida, íbamos a entrar pues hasta con, hoy no bajé con traje, sino que me iba a llevar ropa aparte y me iba a vestir adentro del Congreso para como que pasar, porque uno también lo menos que quiere es entrar al pleno y que también le vayan a pegar a uno en la entrada o cosas así, o sea, porque tampoco... O sea, hay un miedo real de eso, digamos, hay una inquietud al menos Lo que real. sucede es de que ya es cuando hay tumultos de gente, hay varias gente, ya no se le atina en qué posición genuinamente están. Entonces... creo yo que también fue un error hacer un llamado a la manifestación, porque ni siquiera saben en qué posición están los diputados. O sea, ni siquiera saben en qué posición estamos de ingresar al pleno y ya llamaron a que rodeen el Congreso, que nos dejen entrar, pero que no nos dejen salir. O sea, ni siquiera saben en qué posición estamos. O sea, no sé si realmente la jugaron a ganarla o la están jugando a perderla. Entonces, ¿están jugando a qué? A subir la temperatura, digamos, del ambiente, a polarizar. Yo no lo sé, no sé en qué sentido el Congreso se ha vuelto su enemigo, si nosotros lo que hemos demostrado hasta el día de hoy que hemos visto en qué se le apoya.
Y te voy a dar un ejemplo, la ley del estado de calamidad, el estado de excepción. Bueno, tú votaste a favor. Yo voté a favor, pero en la tercera votación voté en contra. Para destrabarlo. Para destrabarlo. Pero se hubiera podido quedar 2 días más. Pero ¿cuál es el problema de ese quedarse 2 días más? Que las minorías que estaban votando en contra empiezan a venderse. Empiezan a decirse, bueno, sí te voy a apoyar, pero mira, necesito esto, necesito lo otro. Y yo realmente estarme prestando a ese tipo de juegos de varios diputados, yo sí no estoy. O sea, si estábamos definidos, había un consenso generalizado anterior al tema del estado, a que el presidente presentara el estado de calamidad, pues que la gente se votara en ese momento, porque ya había un consenso en teoría. Entonces, yo al final, yo le dije a Samuel, brother, tira otra vez la votación, si la perdés, voy a pedir la moción privilegiada y vamos a votar en contra, y la pedí. Y así pasó. Y ya pasó. ¿Ves de aquí al 15 un congreso donde no hay quórum, no llegan los diputados, no quieren meterse en esto, no quieren estar en esa situación que estás describiendo? Bueno, yo creo básicamente que tiran la pelota hacia adelante con respecto a lo que les está pidiendo el presidente que conozcan. Pues ahí vamos a tenerla que ir llevando a ver cómo se consigue el consenso para poderse pasar, ¿verdad? Pero partiendo del tema que vamos a sentarnos, a analizar la norma y viabilizarla y ver si hay otros artículos dentro de la ley orgánica del Ministerio Público, porque aquí, para mí, desde mi mundo ideal, si vamos a apuntar a los 107 votos para reformar una ley tan polémica como la ley orgánica del Ministerio Público, si ya tenemos 107 votos ahí sentados, pues reformemos de una vez la ley de alianzas público-privadas y reformemos de una vez la ley empecemos a aprobar la ley de competencia, pues, para poderle también viabilizar tanto económica como judicialmente el país. Sí, o sea, no quieres que sea una votación aislada, sino que si los consensos son los consensos... O sea, si hay un consenso en donde vamos a estar ahí sentados, pues que tratemos otros temas también, pues, o sea... Y vuelvo a lo mismo, nosotros hicimos el consenso la semana pasada, el martes, hicimos reunión de la Comisión de Economía para poder pasar la ley de competencia. Tal vez no es la perfección que la gente quisiera, pero yo creo que el país con algo que se pueda aprobar para que mínimo se empiece a hacer el órgano para que en un par de años pues ya pueda dar resultados. Pero sin excepciones, o con excepciones, sin excepciones. Totalmente. Bueno, en Estados Unidos dicen que hay excepciones. Yo la verdad no he hecho un análisis comparativo del tema. Dicen que hay excepciones, que aparte que hay excepciones, hay subsidios hacia varios sectores. Entonces también son temas que hay que analizar también, ¿verdad? O sea, porque aquí la gente dice, es que quieren sacar a este sector. Que, por ejemplo, se había hablado de que si había una ley específica que no entrase en la ley de competencia. Bueno, por ejemplo, entonces, en mi gremio, que es el cable. Sí, porque tú vienes de una familia de cableros. Cableros. ¿De toda la vida? ¿O de toda la vida? ¿Cómo está el negocio del cable ahora? Está bien, pero bien. Es que ahora ya no es tanto el cable, sino la internet. Claro. O sea, ahorita ya es el tema del combo, internet y cable, ya no solamente el cable. Porque muchos el cable no lo vemos, pero vamos, ni de ya lejos. No. Supongo que será una tendencia que ha ido bajando y bajando y bajando. Sí, pero incluso en Estados Unidos todavía se vende en combo. O sea, sí, pero digamos... Tú conoces el mercado. Pero yo me imagino que en el cablero hay mucho de producción audiovisual. O sea, que tú tienes los cables y que sobre esa red de cables, pues haces... además de comprar contenidos audiovisuales, colar, digamos, hacer acuerdos con canales, ¿no? Los del deporte, los de las telenovelas y demás, intentas darle como algunos valor agregado, a lo mejor a un cable local y hacer producción y demás. Eso es caro. Es caro. Eso es, digamos, aquí tenemos algún tipo de pequeña experiencia. Pero ya la gente... Todo eso, si ya no se la ve, la gente no lo ve, se está cambiando el negocio, ¿verdad? Pero ya es un tema híbrido, porque lo sacan en el cable local y lo sacan en redes sociales. O sea, ya se volvió en un tema híbrido, ya no es un tema solamente de... Pero perdón, te interrumpí. ¿En tu gremio? En mi gremio, a mí me han dicho, hasta Pedro Trujillo me está diciendo, el monopolio del cable. Bueno, lo que sea es un monopolio de televisión. Ah, bueno, pero eso es... La abierta, no tiene nada que ver, pero sí. No tiene nada que ver. ¿Qué piensas de eso? Ese es un gran competidor de los cableros, ¿no? Ángel González. ¿Pero en qué? Pues en esa parte de producción audiovisual. Ah, bueno, tal vez, pero es que mi negocio no es específicamente la producción audiovisual. Mi negocio es revender canales de televisión. O
sea, yo compro Canal de las Estrellas, compro los derechos y los revendo a un usuario final. Compro los derechos de TNT y los revendo al suscriptor final. Ahí el problema no está en el tema de que si compite o no, es que él compite en desiguales condiciones con otros canales de televisión abierta. Por ejemplo, Guatevisión. Bueno, que es ¿por qué? así pequeñito. Sí. Como canales de televisión abiertas, chiquitín, Sí, chiquitín. pero ¿en qué sentido compiten en sentido negativo? Que por ley nosotros tenemos que tener en el canal 3 al canal 3, en el canal 7 al canal 7, en el canal 11 en el canal 11, al canal 13 en el canal 13, al canal 27 en el canal 27, porque así lo dice la ley del cable, que nosotros tenemos que mantener y por obligación legal los tenemos que tener al aire. Cosa que no pasa con el VEA Canal. VEA Canal se emproblemó con el gobierno anterior y porque salió esta Karina Rothman diciendo que Yamatei había salido en tacones en un video y que había dicho que no sé qué. Describió una escena porno gay así, pero para no dormir, que yo todavía tengo pesadillas con esa descripción. Formal. Sí. Cuando Yamatei ganó la presidencia, agarró las diferentes instituciones y operó para que Tigo, Claro y un montón de cableros sacaran del aire a VEA Canal. Si la gente quiere o no quiere VEA Canal, eso es un tema. Pero que el gobierno haya operado para sacar a un canal de televisión, horrible. Eso es repudiable. Sí, eso es repudiable. Lo que pasa es de que tal vez hubo mucho periodista que no quiere a la Karina y no quiere a Otto Rothman, que sus razones tendrán, que no se pronunciaron en contra. Pero eso que hicieron es lo peor que yo he visto en el gremio. Sí. En el gremio que y hay que decirlo, me quito el sombrero, pero aguantaron. Ahí están todavía. Ahí están. O sea, los quiso quebrar y aguantaron. Yo los tengo en el aire. No me dejé amedrentar de parte de Yamatei. Solo haciendo una subpregunta de esto que decías, en una ley de competencia como la que se está pensando, bueno. las canales, o sea, el monopolio de Ángel González sí se rompería. Es que lo que se le debería quitar no es el monopolio. No es el monopolio, es la obligación legal de los cableros de tenerlo en el aire. Bueno, y el hecho de que tenga todas las por eso, pero eso es los en la contratos ley, de por todos. ejemplo, está bien, pero eso es en la ley del cable, hablando de la ley del cable. Sí, no, concretamente. Va, en la ley del cable, el beneficio o el ¿cómo sería el tema? Sí, el beneficio que le da la ley del cable a los canales de Ángel González es el privilegio. El privilegio que le da es ese. Entonces, nosotros como cableros, en la ley del cable no hay ningún privilegio para ninguna empresa de cable. De hecho, por pueblo pueden haber cuantas empresas de cable sean autorizadas. Bueno, y hay un montón de piratería además de cable, ¿verdad? Ahora es menos. Pero en su momento fue un problema. Era un problema formal. Pero si hablamos de competencia en el cable, en Jutiapa, por ejemplo, está Tigo, Claro, nosotros y otras dos empresas de cable. O sea, ¿dónde está el monopolio? O sea, a mí me han dicho, es que ADIM fomenta el monopolio, pero ¿en qué? ¿En qué? ¿Dónde? ¿En qué pueblo? Tal vez 1 o 2 pueblos estamos solos. Tal vez, no recuerdo, pero de ahí en todos los pueblos, pues desde Amatitlán, Villanueva, hasta llegar a Coatepeque, en la mayoría de pueblos tenemos competencia. Entonces, ¿y eso qué hace? Por ejemplo, yo en un tiempo cobraba la empresa, cuando nosotros compramos una empresa en Tiquizate, la empresa cobraba 100 quetzales. Y pasamos cobrando 100 quetzales no sé cuántos años después que la compramos y todo. Después vino un alcalde y dijo, vamos a darle permiso municipal a otra empresa de cable. Y estaba en su derecho, entró otra empresa de cable cobrando 80 quetzales. ¿Qué fue lo que paramos haciendo nosotros? Bajándole 80 quetzales. De ahí esta empresa le bajó 75, nosotros nos quedamos en 80 y ahí estamos compitiendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esa es una real competencia, en donde uno en sus márgenes, uno compite en iguales condiciones. ¿Qué es lo que no pasa en otros mercados? Que es el mismo Estado los que fomentan que no haya competencia. Si yo quiero importar una pastilla de acetaminofén y la pastilla es nueva y tengo que caer en ese control que tiene el Ministerio de Salud, me tardaré 2 años. Y eso es parte donde el presidente Bernardo Arévalo podría ya perfectamente mejorar ese tipo de temas y abrir la competencia en eso.
esperamos que lo haga, ¿verdad? Entonces, yo pienso que más que hablar de una ley de competencia en Guatemala es de quitar un montón de privilegios que hay. De capturas regulatorias, Así es. de leyes específicas, digamos, Así que es. favorecen clarísimamente Y donde ponen barreras, grupo. que ponen barreras de ingreso. O sea, aquí en Guatemala, si a uno le ponen, usted necesita para ingresar a este negocio licencia ambiental tipo A, ya le están diciendo, no te quiero dar nada. No quiero que entres a competir. ¿Por qué? Porque le están poniendo un requisito que es prácticamente inalcanzable y muy caro poder Para una cumplir nueva empresa. para una nueva empresa de algo. Por ejemplo, yo se lo decía a la gente, hay municipalidades que a nosotros nos ponen el requisito de la licencia ambiental para poder ingresar a competir. ¿Qué tiene que ver un tema de un cableado de fibra óptica con un tema ambiental para pedirle una licencia tipo A? O sea, hay diferentes tipos de Y cuando eso licencia. pasa, sospechas que es porque alguien poderoso de ese municipio tiene un cable Correcto. y no quiere que entres tú. Así es. Okay. O cuando le dicen, mira, yo sí te doy permiso, pero todo se va a ir subterráneo. Ah, ya. Eso es. Y es ahí donde nosotros... bueno, en el 2016, uno de mis grandes desafíos que existieron es de que Tigo tuvo demasiado control en el gobierno del Partido Patriota, tanto en las diferentes unidades como en la SAT y en el mismo Congreso. Aquella famosa ley Tigo decía... Es uno de los casos más esa documentados es una ya, además. asquerosidad de lo que pasó. Ya hay condenados en Estados Unidos por ese Así caso. es, una asquerosidad de lo que pasó y lo que hicieron. O sea, ellos prácticamente... Por emergencia nacional. Por emergencia nacional. Por emergencia nacional, a cambio de dinero, diputados votaron a favor de esa iniciativa de ley que se pasaba por encima la competencia, la autonomía municipal y un montón de temas y lo vendieron bajo el tema de que hay que bloquear las señales en las cárceles, pero al final lo que paraban diciendo era, después de 50,000 kilómetros, si usted tiene 50,000 kilómetros tirados a nivel nacional, usted puede hacer todos sus trámites en la Superintendencia de Telecomunicaciones para poder seguir cableando todo el país. Entonces, como habían municipios en donde a Tigo no le daban permiso de ingresar, separaron pasando por el Arco del Triunfo todos los trámites que tenían que hacer de manera local y lo iban a arreglar desde la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces, ese manejo que tenía Mario López, Asisclo Valladares y un gentío en las diferentes instituciones fue nefasto también para el país. Es un tema, es una historia, es un pedazo muy oscuro en donde pararon consiguiendo grandes contratos, no solamente ese tipo de concesiones, sino que también contratos de cámaras de seguridad en la zona 18 y un montón de cosas que pasaron, que son temas que no tienen que pasar, y es a eso lo que le deberíamos de apostar, y es a ese tipo de acciones en donde yo, con todo gusto, voy a apoyar al presidente Bernardo Arévalo, porque este país y parte de la esperanza y de lo que la gente necesita es una esperanza que realmente va a tener mejores precios, va a tener mejores accesos, mejores servicios, mejores carreteras, un montón de cosas. Entonces, si de eso depende quitar a la fiscal o no, pues eso ya es una decisión de él, pero debería tener paralelamente un equipo de gente analizando ese tipo de cosas, porque el tiempo se va y las coyunturas políticas las tenemos que aprovechar. O sea, lo que estás haciendo es extendiendo la mano al presidente y diciéndole, si esta va a ser tu agenda, yo soy tu aliado y vamos a poder trabajar juntos perfectamente. Es que tenemos que pero que hoy por hoy lo estás haciendo un poco torpemente. Ese es el titular. Así es. Pues la operación que están haciendo. Es que así es. O sea, le dije, usted no sé qué quiere hacer en el aeropuerto. Yo no sé si lo quiere concesionar. Te recomiendo una buena entrevista que le hicimos a Suriano aquí. Sí, la voy a ver. Sí, porque habla de eso y básicamente dice no puedo hacer nada. No es que no puede hacer nada. No puedo hacer nada. Solo necesito que haya un cambio de ley y antes necesito una emergencia nacional o algo así alrededor del aeropuerto. Así es, o sea, entonces yo le decía, a ese tipo de cambios son cambios históricos. Esos son cambios históricos que el país puede tener, pero que en el Congreso no se está discutiendo absolutamente nada. Entonces, es eso donde yo digo, la gente votó por un cambio. Y este país tiene que tener cambios. Necesariamente tiene que tener cambios. Si no, la gente nos va a pasar la factura. Yo no sé si la gente no lo ha sentido, pero circulante de dinero efectivo en la calle no hay mucho.
O sea, el tema ya está, el tema no sé qué está pasando, la verdad, pero circulante en la calle, no hay mucho, se está sintiendo la gente con la que yo hablo, yo lo siento en el mismo negocio, que hay temas que se tienen que ver, ¿verdad? Pero como siempre se nos está cayendo esa parte de ahí, pero tranquilo, si se cae no te va a hacer nada. Es esa cosa que tenemos que es la pesadilla de Carlos, hay que clavarlo. Esa cuestión. Solo nos has dado mucho tiempo y te agradezco mucho. Te quería hacer una última pregunta. En estas circunstancias, con esta alianza que se ve ahora mismo tan débil y con todos la descripción que nos has hecho, ¿vamos a tener un consenso de cambio en Cortes eventualmente este año? ¿Cómo ves el tema de Cortes? Yo esperaría que sí. Porque si hay una agenda importante de cambio, también es esa, ¿verdad? Las Cortes, ¿verdad? Bueno, yo creo que un buen pulso va a ser el tema de la elección de la Defensoría Pública Penal, que es lo que tenemos más inmediato ahorita. Sí, que ya está la comisión. Ya fueron juramentados los 4 que ven ese tema de la comisión de postulación para eso. Ese va a ser un buen termómetro. Y el tema de las comisiones, pues yo esperaría que en la medida que los políticos no se metan ni en el colegio, ni en el instituto ni en el instituto de magistrados, pues a lo mejor puedan haber mejores magistrados en los diferentes puestos. A lo mejor. O sea, mi mensaje con lo que yo hablo es, promuevan gente nueva, pues, pero ahí ya dependerá del tema. A ti, digamos, en lo que te corresponde, que es la lista final, que ya viene depurada, obviamente, pero sí intentarías que hubiese sangre nueva. Es que tiene que haber sangre nueva. En tus votaciones. O sea, Así si hay 26, intentar ver, obviamente con cierto control de que no sean nuevos pero oscuros, sí intentarías que haya preeminencia de juristas que no han estado tan metidos en las redes en los últimos años. Correcto. Y aparte, a ver, ¿qué es lo que yo he dicho? Yo no me voy a prestar una vez llegue el momento de hablar con los magistrados que vayan a estar en los diferentes listados. ¿Qué es lo que yo he visto que ha sido uno de los grandes errores? Hacer a que hacen encerronas entre un gran grupo de diputados diciéndoles bajo estas condiciones. Sí, claro. O sea, aquí es una forma de decirles, son nuestros magistrados. Así es. Aquí, y lo que yo le recomiendo a la gente es, vaya y hable con todos los bloques. Con todos los bloques. Así es la única forma donde yo veo que no va a haber cooptación, nadie va a tener el control. La gente va a tener cierta afinidad con todos los grupos que hay. Pero ¿qué pasa cuando la afinidad está solamente sobre cierto grupo que quiere tener el control sobre cierto grupo de magistrados, tanto de salas como de la Corte Suprema? Se juntan los votos y ponen sus condiciones. Yo a esas encerronas, a este tipo de cosas, nosotros no nos vamos a prestar. O sea, nosotros queremos que parte del problema de este país es el tema de tener ese tipo de acciones. Creo yo que cada bloque individualmente tiene que agarrar a cada aspirante y en todo caso que se junten los votos para donde se quieran juntar. Y un ejemplo claro de que no hubo acuerdo, pero de igual forma hubo elección es en los relatores titulares y suplentes para la tortura. No consensuaron nombres ahí. Sí, pero salió al revés. Ajá. O sea, yo quería unos, aquellos querían otros y se dio la votación y a mí me cuajó en una terna y en la otra terna pues quedó en todo caso de suplente. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque cada quien hizo. No hubo digamos, fue más genuino el proceso. Así es. Que estas listas ya amarradas que normalmente se han traído. Es. Que por cierto, un analista que nosotros traemos aquí mucho, que nos gusta mucho, Gustavo Orarte, dice que los patrones de votación del Congreso, él tiene un sistema que analiza discurso, además de votos, y dice que en estos 4 meses ha habido más correlación entre lo que dice el diputado y lo que vota que en anteriores legislaturas. De alguna manera apuntando a eso que estás diciendo, que ahora es un poquito más genuino el proceso. Así es. O sea, porque antes,
podían decir una cosa y luego los patrones de votación eran completamente distintos. Digamos, por ejemplo, es que la oligarquía es una porquería y luego Ley Tigo, toma el voto. Entonces ahí hay un desacople, el sistema te dice, este tipo está diciendo una cosa, lo que dice, me dice el sistema que la predicción es que va a votar A y vota B. Así es. Ahora el sistema te está diciendo, si dice esto, resulta que al final está votando eso. Así es. Bueno, algo de lo que felicitarse de estos pues 4 meses. Yo pienso que esos son digamos, de los porque grandes... quien te haya escuchado durante este tiempo, la sensación de que no te está gustando lo que ha pasado en el Congreso estos 4 meses, pero a lo mejor ha habido una pequeña mejoría, ¿no? Yo pienso que sí ha habido una gran mejoría en relación a cómo se manejaba antes. Y parte de la gran mejoría es que hablamos de lo que no nos gusta también, ¿verdad? O sea, hay cosas que no nos gustan. Y yo se lo dije a Samuel desde un inicio, brother, en cosas vamos a estar de acuerdo, en otras cosas no vamos a estar de acuerdo. Y eso ni nos va a hacer enemigos, ni nos va a emproblemar a un largo plazo. Simplemente en ese tema no estábamos de acuerdo. Pero probablemente en otro tema sí vamos a estar de acuerdo. Entonces, en esa dinámica, y yo creo que vamos a poder seguir avanzando, en donde... Y vuelvo al caso de este tema de los relatores, porque yo creo que si la elección se da en ese sentido, vamos a poder tener cortes independientes. Independientes que, como yo se los he dicho con la gente que habla, mucha lean la ley. O sea, sos amigo de aquel, obligalo que cumpla con la ley para que te sea más fácil ayudarlo, pues. Pero aquí el tema es retorcer la ley, pedir esos favores que no se pueden, y que después todo el mundo emproblemado. Ese tema, el país, con eso, lo único que ha ganado es retroceso. Con lo único que ha ganado es retroceso en todo sentido. Entonces, otro tema que se dio fue el tema de la Junta Monetaria. Al final, 130 votos para arriba se dio, o sea, fue un gran acuerdo, ¿verdad? Entonces, yo siento que si logramos que las cortes sean en ese sentido, que sea un acuerdo de todas las bancadas, que todos nos montemos, va a estar mejor el tema. Entonces, vamos a esperar. Yo, en lo que pueden esperar, a mí me han dicho, mira, métete en la elección del colegio. Cada mico en su columpio. Ahí que los abogados... No, es que hay gente que ya se está metiendo, asumo yo. Hay gente, pero yo personalmente, yo no me voy a meter. Lo que pasa es que no es tanto los diputados que se meten directamente, quizás solo algunos, sino más operadores del sistema de justicia tradicionales, ¿no? Sí. Gente que siempre ha estado ahí, que conoce. Que es un mundo dificilísimo. Tú eres abogado, pero eso... Sí, para pero... quien no es abogado es una jungla... Es un submundo, pero, sí. pero el tema es, si nosotros forzamos a que haya un compromiso generalizado de... O sea, a ver, yo no puedo evitar que una persona conozca a un magistrado o que un abogado conozca a un magistrado. Pero lograr que ese magistrado no tenga compromisos con todo mundo y que obligarlo que se comprometa con todo mundo es lo que hace que lo hagan independiente. Yo no me voy a meter en contra de este grupo y que ideológicamente es en contra de ustedes porque también por ellos también estoy acá. O sea, o sí me voy a meter porque el caso está bien sustentado, pues, porque tampoco vamos pero ese tema de que por temas revanchas políticas, magistrados y jueces se presten a estar jodiendo a diferentes lugares, eso es lo que nos tiene rodillas como país. Pero vuelvo a lo mismo, los temas se demuestran con acciones. Todo lo que uno puede hablar son acciones. Uno mucho puede venir a decir, pero si en la calle uno para haciendo otra cosa, dejaría mucho que desear, ¿va? Muchas gracias por haber venido. Gracias por habernos dado más tiempo del que habíamos dicho, creo yo, ¿verdad? Porque me da la sensación que nos hemos extendido bastante más que el que habíamos dicho. Sí, muchas gracias por la conversación. Ya va a ser el partido. Sí, es verdad. Sí, ahorita la una. Sí. ¿Con quién vas? ¿En este no? En este no. ¿Y en la mañana? Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Ah, bueno. No sabes lo que es bueno en la vida, entonces. Has tomado muy malas decisiones en tu vida, si no... Yo, quien no es del Madrid, es algo que habla muy mal de... ¿Será? Sí, habla muy mal de... ¿Pero sí te gusta el fútbol o no? Sí, pero ya no tanto como antes. Ya, de hecho, yo dejé de jugar fútbol cuando me pusieron lentes. A mí me pusieron lentes a los 11 años. Entonces... Por cierto, una cosita. ¿Estás contento con la operación que decías antes? Sí. Es que me he quedado...
Y nada, unos días de recuperación. ¿Qué 3 tenías? días. ¿Qué tenías? Astigmatismo y miopía. Sí. ¿Y alto o qué? Formal. Sí. Me operaron 10 minutos, 5 Como minutos. mi padre tenía astigmatismo y miopía, tenía muy alto pero estaba ciego prácticamente. De hecho, mi Sin papá, gafas estaba ciego. se fue a operar a España, a Palma de Mallorca, y le pusieron un lente intraocular. Que fíjate que yo pensaba en hacerlo eso y no sé. Y le ha funcionado muy bien. Y yo me operé de láser y también me ha funcionado muy bien. Pero yo creo que mi papá, por la forma del ojo, la edad y todo, le tuvieron que poner un tema Claro, así. es más fácil cuando eres joven. Estamos. Lo dicho, muchísimas gracias. 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 Nos estamos viendo y ustedes ya saben, denle a suscribir al botón Tangente GT, todas nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente.